¿Cansada de improvisar tus publicaciones en Instagram, en Facebook, en el blog o la newsletter? Pues hoy te traigo en este episodio 21 del podcast una herramienta que te encantará y sobre todo te va a ayudar a planificarte y organizarte. ¿Sabes cuál es? El calendario editorial. ¡Empezamos! Bienvenida, tú también tienes una historia que contar. Soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación, porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¿Lista? ¡Empezamos! ¡Ay! Cómo me gusta esta nueva sintonía del podcast, porque es que me conecta, me da buen rollo, ¿no? Y me pone en una energía guay para compartir contigo, pues eso, herramientas que te puedan ayudar, ¿no? Y también consejos para que empieces a disfrutar de la comunicación, porque realmente es súper importante si lo que quieres es vivir de tu negocio, de tu pasión y de tu proyecto. Hoy, como te avanzaba antes, te traigo una herramienta que para mí es súper potente, que realmente en el momento en que la incluyes en tu rutina de trabajo hace que esta mejore y te conviertas, ¿no? Y seas más productiva, más que te conviertas en más productiva, que también, ¿no? Seas muchísimo más productiva y sobre todo organizada, algo que para mí al menos es fundamental, especialmente cuando trabajas con clientes de diferentes sectores y de diferentes ámbitos. Es el calendario editorial, ¿no? Como te avanzaba al inicio. Este calendario editorial, como su nombre indica, no es nada más ni nada menos que un calendario, ¿vale? Nos sirve sobre todo pues para trabajar, ¿no? Es la previsión de temas que vamos a publicar en los diferentes canales de comunicación de tu negocio, ¿no? Cuando yo te hablo de canales de comunicación, te hablo sobre todo pues de las redes sociales, del blog, la newsletter, ¿sí? Siempre este calendario editorial debe ir de la mano de una buena estrategia de contenidos, ¿no? Y de tu plan de negocio. ¿Por qué? Pues porque este calendario editorial tiene que estar precisamente al servicio de estas dos cosas, ¿no? Por un lado, del plan de negocio, ¿no? De aquellos objetivos de negocio que tú quieras conseguir en los próximos meses o en el próximo año, y también de la estrategia de contenidos, que evidentemente también la habrás construido a partir del plan de negocio, de esos objetivos a los que te gustaría llegar en el año en el que te encuentras. Pues bien, el calendario editorial básicamente nos sirve, ¿no? Para planificarte, para organizarte y para programar el contenido que vas a publicar en las próximas semanas o meses, ¿no? También para que mantengas un ritmo de publicaciones constante en tus canales, ¿no? Porque si hay algo que genera a lo mejor mala imagen o que nuestro negocio pueda perder un poco de atractivo a ojos de los demás, es encontrar canales que no están actualizados, ¿no? Y que se actualizan pues una vez una vez al mes o muy de vez en cuando, ¿no? El calendario editorial también te va a ayudar a no quedarte en blanco, ¿no? Es decir, a tener claros más o menos aquellos temas que tú vas a compartir con tu audiencia y el objetivo que persigue cada uno de estos temas, ¿no? Así que la verdad es que es una herramienta súper polivalente. A mí me encanta utilizarla cada vez que una clienta pues llega a mí para que la ayude con la estrategia en redes sociales o en el blog y la newsletter, ¿no? Que son como los canales más habituales que utilizamos las emprendedoras. Es una de las cosas que siempre pongo en marcha, ¿no? Un calendario editorial para aportarle claridad y sobre todo foco, ¿no? Hacia dónde tienen que ir sus publicaciones y qué es lo que tiene que conseguir con cada una de ellas, ¿no? Y también, por lo que te decía, para no quedarte en blanco, que yo creo que es como una de los grandes miedos de todas las emprendedoras que se enfrentan a esa hoja en blanco, ¿no?
ostras, hoy me toca publicar, no sé qué publicar, bueno, ya lo haré mañana, ¿no? Y el mañana se convierte en pasado, y el pasado se convierte en una semana, y una semana se convierte en un mes, ¿no? Y esto hace, ¿no? Pues dar esa imagen de tener unos canales abandonados y poco activos. Así que espero que este calendario editorial, que te voy a explicar un poco hoy en qué consiste y cómo puedes utilizarlo, te ayude sobre todo a planificarte y a ganar confianza, porque estoy convencido que te puede ayudar muchísimo, muchísimo, y sobre todo te puede aligerar el estrés, ¿no? Ese estrés que en algún momento estoy convencida que has sentido de oh my god, hoy toca publicar, ¿no? Y yo no quiero que vivas la comunicación como con ansiedad, sino que con un poco de planificación y un poco de dedicación, ¿no? Puedas sacarle el máximo provecho en beneficio de tu negocio, porque al final la comunicación es una herramienta que te ayudará a ganar visibilidad y que puedas vivir de este proyecto que has creado y que tanto te apasiona. Pues bien, como te decía, el calendario editorial tiene que ir de la mano de una buena estrategia de contenidos. Eso es fundamental, ¿vale? Piensa que ofrecer contenido de calidad a tus seguidores, a tu comunidad, a tu audiencia, a tus posibles clientes es fundamental para construir una relación de confianza. Así que el primer paso es evaluar si tienes o no esa estrategia de contenidos, si ya la has definido o no, qué temas hay en ella, y a partir de aquí ponerlos en este calendario, ¿no? Ponerlos en unas semanas determinadas, si es que realmente pues tienes previsto hacer un lanzamiento y por lo tanto vas a crear un contenido específico que apoye ese lanzamiento, ¿no? Por eso es importante tener también, aparte del calendario editorial, una estrategia de contenidos potente, bien pensada y sobre todo, que vaya de la mano, como te decía también, del plan de negocio, es decir, de aquello que tú quieres conseguir, ¿no? Con tu negocio, con los objetivos que te has marcado, ya sea para los próximos 6 meses o para el próximo año, ¿no? Tanto el calendario editorial como la estrategia de contenidos tienen que estar al servicio de tu plan de negocio. Una vez tenemos claro qué es el calendario editorial, ¿no? Nos ayuda a planificar los contenidos que vamos a publicar en los próximos meses, ¿no? ¿Para qué sirve? Para que te puedas organizar y puedas trabajar con tiempo estos contenidos y no tengas que improvisar en las redes sociales o en el blog o en la newsletter, es igual. Y que además te ayuda sobre todo a conseguir los objetivos que tú te has marcado en tu plan de negocio. Es importante que decidas cómo quieres que sea ese calendario editorial, porque existen diferentes formatos, ¿vale? Y tú debes encontrar el que mejor encaja contigo y sobre todo con tu forma de trabajar. Aún así te voy a presentar varias opciones, ¿vale? Especialmente 2, que son importantes para que tú puedas elegir la periodicidad por un lado y los canales en los que los vas a implementar por el otro. Así que vamos a ver esa periodicidad, ¿no? En función de si te gusta trabajar más a corto o a largo plazo, o si te has marcado un plan de negocio más mensual, es decir, que vas reajustando semana a semana y mes a mes, vas a utilizar un tipo de calendario u otro. Si, por ejemplo, tú eres más de, bueno, pues me gusta planificar el año o a 6 meses o un año vista para ver aquello que voy a ir haciendo y cuál va a ser mi recorrido. En función de tu forma de trabajar, deberás elegir uno u otro. Empezamos pues por el calendario editorial mensual, que como te imaginas, ¿no? Trabaja los contenidos que vas a publicar en esas 4 semanas que dura el mes, ¿no? Con él haces este trabajo más a corto plazo y es perfecto, especialmente pues si tienes previsto hacer un lanzamiento o promocionar alguno de tus servicios o productos en un determinado momento del calendario, ¿no? Entonces es interesante que si tienes un lanzamiento previsto, por ejemplo en el mes de junio, me lo invento, pues en ese mes ya todos los contenidos que vayas a publicar en los diferentes canales apoyen ese lanzamiento que tienes previsto hacer.
¿sí? Luego tenemos el calendario editorial semestral, que es para trabajar a 6 meses vista, ¿vale? Este es perfecto pues si te gusta trabajar a medio plazo y necesitas organizarte un poco las tareas con tiempo, ¿no? Es decir, que te gusta tener tu calendario y saber, vale, en 2 semanas voy a hacer esto, en un mes más o menos voy a hacer esto. Evidentemente, siempre hay un margen para la improvisación, porque al final es muy difícil que en un mes de febrero, por ejemplo, ya sepas cómo va a ser el mes de octubre. Siempre, ¿no? Tenemos que jugar un poco a dejarnos margen para poder jugar, improvisar y mover esas publicaciones que de entrada pues has podido ya pensar que serían interesantes hacer en el mes de octubre. Tu guía para cumplimentar este tipo de calendario, de nuevo, es lo que te decía, ¿no? Deben ser tus objetivos empresariales y todas aquellas acciones que tengas previstas hacer en los próximos 6 meses. No sé, si vas a asistir a un market, si tienes previsto hacer la presentación de tu nuevo libro, pues todo esto, si ya tienes una fecha aproximada, está bien que tú lo pongas en tu calendario editorial, porque eso va a ser un motivo de creación de contenido. Y por último, otro calendario que es el que a mí me gusta más, es el calendario editorial anual, ¿vale? Esta es una herramienta a largo plazo que evidentemente también te permite organizar las publicaciones en los diferentes canales. ¿Por qué me gusta a mí especialmente este tipo de calendario? Porque aprovecho las épocas en las que hay vacaciones o me baja el ritmo de trabajo para generar ese contenido que luego me va a tocar publicar en esos meses en los que estoy a tope, y luego no tener que estar publicando de hoy para mañana, algo que me estresa bastante. Así que tu plan de negocio, en este caso, en el caso de los calendarios editoriales anuales, también es el mejor aliado para cumplimentarlo, ¿no? Y situar los diferentes contenidos y publicaciones de forma estratégica en estos 12 meses que tienes por delante. Una vez ya tienes claros los tipos de calendario editorial que existen en función de la temporalidad que recogen, es decir, si son mensuales, semestrales o anuales, ¿no? Es momento de pensar dónde los quieres implementar, es decir, en qué canales o plataformas, ¿no?, crees que necesitas un calendario editorial para ganar esa tranquilidad y para poder organizarte y planificarte con tiempo. Vamos a ver los más habituales que se están utilizando en estos momentos. El primero de ellos es el calendario para las redes sociales o social media, ¿vale? Está pensado sobre todo para los diferentes perfiles que puedas tener de tu negocio, ¿no? Y te va a servir sobre todo para planificar el contenido que te gustaría publicar en cada uno de ellos. Si te pasa como a mí, que por ejemplo en Instagram publicas muy a menudo porque ahora mismo es como la red social donde se genera más interacción, donde se genera negocio, etc., seguramente el calendario para redes sociales, o en este caso para Instagram, mi recomendación es que escojas un calendario mensual. ¿Por qué? Pues porque estás publicando una media de 5 o 6 veces a la semana y es muy difícil que puedas estar programando el contenido de dentro de 3 meses si esta semana no sabes que vas a publicar. Por lo tanto, mi recomendación es que trabajes, por ejemplo, a final de mes el calendario editorial para el mes siguiente, ¿sí? Para el Instagram. Eso sí, tienes que hacerlo de tal forma para dejarte algunos huecos por si te viene la inspiración, por si sale alguna cosa de imprevisto que te interesa muchísimo comunicar, etc. Tienes que poder jugar con ese calendario y con las publicaciones que tienes previstas. Pero para un caso como las redes sociales, yo creo que el calendario más adecuado a nivel de temporalidad es el calendario mensual. Ya tenemos el primer canal en el que podemos utilizar el calendario editorial, que son las redes sociales. Vamos a por el segundo, en este caso es el calendario editorial del blog. Aquí sí que puedes utilizar un calendario o bien semestral o bien anual, porque sí que te permite planificar más a largo plazo, y también porque las publicaciones en el blog pues generalmente van de 1 a 4 al mes, no son como en Instagram que son 5 o 6. Por lo tanto es como más fácil de tener más claro ese contenido. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy publicando 2 veces al mes en mi blog, por lo tanto tengo ya un calendario editorial hasta el mes de diciembre.
¿Quiere decir que ese calendario para mí es inamovible? No, ni muchísimo menos. Quiere decir que yo ya tengo una idea y una referencia de lo que voy a hablar, pero que si a lo mejor imagínate que a mitad de año me sale una nueva oportunidad o hago un curso y me especializo en algo que creo que puede ser de interés para mi comunidad, yo puedo jugar con ese contenido que yo ya me he establecido. Pero es verdad que tener planificado hasta final de año a mí me aporta tranquilidad, porque yo sé que, vale, la semana que viene me toca publicar algo. Vale, me toca publicar pues la estrategia de contenidos. Pues yo ya sé que voy a estar trabajando esto. Y también, como te decía antes, ¿no? El trabajar mi calendario editorial anual me permite, en el caso del blog, poder escribir esos artículos con muchísimo más tiempo y preparar todos aquellos materiales que acompañan a ese post de forma pues más planificada, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, si hago un vídeo que acompaña para YouTube, si estoy pensando en trabajar el SEO, ¿no? Y no hace falta que publique un post de hoy para mañana. A ver, que a mí me pasa, que yo también soy de las que publico un post de hoy para mañana, pero es que a veces la vida no nos da para más y esto es así, y más siendo emprendedoras. Pero tener una planificación como mínimo me da tranquilidad. Y luego el otro canal donde también puedes implementar un calendario editorial es en la newsletter. Con esta variante tendrás claro cuándo vas a escribir a tus suscriptores o a tus clientes y qué les vas a contar en ella, porque uno de los riesgos que tenemos es que invitamos a nuestros suscriptores a que se apunten a nuestra newsletter, pero luego no les generamos contenido o se han apuntado y nos pasamos 2 meses sin decirles nada, etcétera. Por lo tanto, el calendario editorial de newsletters también es muy importante, ¿no? Y puede ir de la mano perfectamente con el calendario editorial del blog. Por lo tanto, estos 2 últimos calendarios, el del blog y las newsletters, yo te recomiendo que sean como mínimo entre 6 y 1 año, ¿vale? Que sea o bien el semestral o bien el anual, para que te ayude a tener un poco de perspectiva sobre aquello que vas a trabajar en los próximos meses o semanas. Vale, perfecto. Vamos a ver ahora, en el momento de crear ese calendario editorial, qué es lo que tenemos que incluir, ¿vale? Lo primero es la fecha de publicación, es decir, día, hora y mes en el que vas a publicar ese contenido. Después, un titular, es decir, la temática, ¿no? Sobre aquello que va a ser la publicación, tanto si es en Instagram como si es en el blog o donde sea. Una descripción, nada, tienes que escribir un par de líneas para que tengas claro de qué tratará ese contenido, sobre todo porque si haces una planificación a 6 meses o 1 año vista, digas, ¿y este título? ¿Sobre qué iba este tema? Que ahora no me acuerdo. No, con esa pequeña descripción tendrás bastante claro a qué hacía referencia y por dónde tienes que empezar a preparar ese contenido. Otro apartado que sea a qué ámbito pertenece de tu negocio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estoy especializada en medios de comunicación, sería uno de mis ámbitos. Otro, pues redes sociales, ¿no? Otro, blog y newsletter. Otro, markets y ferias. Estos serían mis ámbitos. Pues busca en los tuyos qué ámbitos de trabajo tú también tienes. El objetivo también es otra de las cosas que tienes que incluir en ese calendario editorial. ¿Qué quieres conseguir con esta publicación? ¿Quieres informar? ¿Quieres aportar valor? ¿Quieres vender? Es muy importante que lo tengas porque esto va a condicionar también tu forma de escribir, ¿sí? Después, el autor. Es importante que sepas quién va a redactar ese contenido. ¿Lo vas a redactar tú o tienes algún copy o alguien que te escriba los contenidos para el blog y la newsletter? Pues es importante porque tanto si lo haces tú como si lo hace otra persona, pues sepas cuándo encargárselo, cuándo empezar a trabajar en él, etc. Y por último, el medio, en qué canal va a salir publicado. Lo que decía, medio o canal, te estoy hablando de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en el blog, la newsletter, ¿vale? Así que hago una recapitulación de lo que debe incluir ese calendario editorial. Fecha de publicación, temática, descripción, ámbito, objetivo, autor y medio.
¿Y cuál es el mejor formato, ¿no?, que yo te recomiendo que utilices para crear tu calendario editorial? Pues Excel. Excel es la mejor opción. Este programa te permite crear filas y columnas para los diferentes apartados que irás rellenando, ¿no? También, pues eso, los puedes colorear en función de, por ejemplo, si un artículo ya está publicado, pues ya lo marcas en verde. Si lo estás trabajando en él, lo puedes marcar en naranja o en amarillo. Y si has decidido no hacerlo, pues ponerlo en rojo. Sobre todo que te ayude, que sea visual, y es muy fácil y muy intuitivo. ¿Que no tienes Excel en el ordenador? Bueno, que sepas que en Google Drive, ¿no?, tienes una opción. Por lo tanto, es una muy buena herramienta trabajar con tu calendario editorial en Google Drive, porque también te va a permitir acceder a él desde cualquier dispositivo. Y esto no está patrocinado por Google, sino que es una de las formas en las que yo trabajo y que para mí me resulta realmente cómoda. Y hasta aquí este episodio 21 del podcast dedicado al calendario editorial. Espero que te haya gustado y sobre todo te haya despertado un poco la curiosidad sobre esta herramienta para que intentes incorporarla a tu negocio. Estoy convencida que te puede ayudar a organizarte y a planificarte, porque sobre todo lo que te va a traer es tranquilidad, algo que necesitamos todas las emprendedoras. Si te ha gustado el podcast, no te olvides de suscribirte, comentarlo y compartirlo también para que más gente pueda disfrutar de la comunicación. Te espero con más contenidos en vanessacarrasquilla.com y en Instagram, porque no te olvides que tú también tienes una historia que contar y ha llegado el momento de empezar a hacerlo.